Hola, ¿cómo estás? Te habla Martín Ayala y te doy la bienvenida a este tercer video, esta tercera parte de la serie de videos Inyección de Coraje, cómo accionar a pesar del miedo. Bueno, bienvenido nuevamente y como repaso te voy a contar que en el primer video estuvimos hablando sobre qué es el miedo, a modo de introducción, cuál es el costo que estás pagando por el miedo, qué te perdiste, y en la parte número 2 hablamos de los 10 disfraces del miedo. Te cuento que tanto en este como en el próximo video ya nos vamos a meter más en profundidad para tomar conciencia de todos tus miedos y enfrentarlos para cortarlos de raíz. Quizás estas partes necesitas verlas una, dos, tres veces como para refrescar los conceptos que son bastante profundos. Así que si es así, te lo recomiendo que lo hagas para que lo puedas entender cada vez más y cada vez que lo veas vas a llegar a un nivel de conciencia más profundo. Vamos directamente ahora a ver cuáles son nuestros dos miedos más profundos. Esto lo creó Tony Robbins y dice así: nuestro miedo más profundo, empezando por el primero, es tenemos un gran miedo a no ser suficiente. Y la consecuencia de este miedo es nuestro segundo miedo, que como consecuencia de eso no nos van a amar. Estos miedos, leyéndolos así, parecerían como que son miedos de un niño, y la verdad es que sí, empiezan desde muy chico. Ya voy a contar un poco cómo comienzan estos miedos, el miedo a no ser suficiente, y en realidad muchos de nosotros, y quizá todos o casi todos por momentos, nos dejamos dominar por ese niño que llevamos dentro, y justamente es lo que hoy quiero que veamos y que trabajemos, porque cuando tomamos conciencia de estos mecanismos realmente podemos lograr grandes cambios. Estos miedos son los miedos que están más en profundidad, quizá no son los que se manifiestan en la superficie. Si yo te preguntara, a ver, ¿cuál es tu miedo más profundo? Quizá me dijeras, bueno, a fracasar en mi negocio, a frustrarme, al rechazo. Y estos son ejemplos de miedos concretos hoy en día. Imagínate que vos ofreces un producto, un servicio y nadie lo quiere, todo el mundo te rechaza, y ese producto fracasa y tu negocio fracasa. Es uno de los grandes miedos que tenemos hoy en día. Por eso a muchas personas les cuesta emprender, les cuesta lanzar un negocio, porque quedan totalmente expuestos cuando uno tiene un trabajo que trabaja para otro, y hay muchas otras personas responsables de ese éxito o fracaso de ese negocio. Entonces uno no está tan directamente implicado en el éxito, pero cuando trabajo para mí mismo, mi autoestima, mi confianza, todo mi valor se juega en cualquier rechazo o posible fracaso. Entonces, esos son los miedos que tenemos hoy en día, y por eso a tantas personas les cuesta iniciar un negocio. Ahora, ese miedo es justamente el miedo que oculta todo ese miedo a frustrarse, a fracasar, a que nos rechacen, es el miedo a no ser suficiente. Lo mismo puede pasar en tu vida personal. Por ejemplo, si tenés miedo a que tu pareja te rechace, o quizás no tenés una pareja y te da miedo tener una porque sabes que en cualquier momento te puede abandonar, te puede dejar, te puede rechazar. Estos miedos ocultan justamente este miedo a no ser suficiente, porque cualquier frustración, fracaso o rechazo expone este miedo que tenemos a no ser suficiente, ya que como consecuencia no nos van a amar. Para que entiendas un poco mejor este proceso, te voy a explicar cómo y cuándo empieza este miedo. Obviamente que esto empieza, como lo dije, muy de chicos, y cuando nacemos nos dan amor incondicional, y a partir de ahí nos acostumbramos a ese amor incondicional. Tiene sentido que de chico nos den ese cuidado, ese amor incondicional, porque nuestra supervivencia depende totalmente de nuestros padres o tutores, las personas que sea que te hayan criado. En ese momento nos protegen, nos cuidan, casi todo el tiempo están sobre nosotros para que no nos pase nada, y nos acostumbramos a ese amor incondicional, que luego cuando empezamos a crecer a los 2 3 4 5 años ya empezamos a ser más independientes, empezamos a caminar, empezamos a alimentarnos solos ya sin necesidad de que nos amamanten, y poco a poco empezamos a ser más independientes sin una necesidad de cuidado tan fuerte como teníamos cuando recién nacimos. De hecho, la oxitocina y otros químicos, la oxitocina conocida como el químico del amor que se genera en la mamá con un hijo muy, muy chico, cuando deja de amamantar, por ejemplo, ya ese químico se deja de producir, y es lo que produce el apego de la mamá al hijo. Y justamente en esa época es natural para la vida que la mamá esté tan pendiente del hijo. Ahora, cuando empieza a crecer, ya no se genera este químico, y naturalmente empieza a ocurrir que no están tan pendientes de nosotros, y ahí no nos dan, o por lo menos no sentimos que nos den ese amor incondicional. Esto es una parte muy importante para el desarrollo de un chico, para el desarrollo de cualquier persona, porque si no hubiera sido por eso, no nos hubiéramos animado a hacer cosas para ser independientes, hubiéramos permanecido totalmente dependientes de nuestros padres. O sea que este es un proceso totalmente natural, pero lo que ocurre es que la primera vez que nos empiezan a dejar solos, la primera vez que nos sentimos que no nos dan ese amor incondicional, empezamos a sentir este gran miedo, porque para un chico de 2, 3 años que lo sienta por primera vez es un gran peligro, porque significa que
es un peligro quizá hasta de muerte, eso es por lo menos lo que sentimos de chicos. Y ahí es donde surge este miedo a no ser suficientes. En ese momento cada uno de nosotros empieza a intentar recuperar ese amor incondicional de nuestros padres y cada uno lo intenta recuperar con una estrategia diferente. Quizás alguien puede lograr algo, quizás hacer algo que llame la atención de personas, entonces diga, wow, qué bien eso que hizo, qué bueno. O quizá otra persona se da cuenta y un día está caminando y se cae, un chico se cae, y cuando se cae, como se golpea, enseguida vienen a darle la atención, lo cuidan, le hacen caricias, entonces ahí se logra dar cuenta de que caerse hace que traiga la atención de sus padres. Quizá otra persona hace algo gracioso, hace un chiste o dice algo gracioso, entonces se ríen las personas y ahí logra tener la atención. Cualquiera de estas estrategias y las primeras estrategias que descubrimos que funcionan siguen siendo las estrategias que seguimos utilizando el resto de nuestras vidas muchas veces sin darnos cuenta. Quizá la persona que dijo algo gracioso termina siendo un comediante, quizá aquella persona que logró algo termina siendo una persona orientada a los logros, quizá el extremo que puede ser un poco negativo también logra ser un poco perfeccionista, entendiendo que va a tener ese amor, esa aceptación de sus padres cada vez que logra algo y que hace algo muy bueno, quizás es la persona que después saque 10 en el colegio, las mejores notas, y todo eso sin darnos cuenta termina creando nuestro modelo del mundo, qué es lo que hacemos y qué es lo que creemos que debemos hacer para ser exitosos. Quizá la persona que se cae termina, bueno, aprendiendo haciendo esa conexión negativa de que si cae, de que si surge algo negativo, si sufre dolor, las personas van a venir y le van a dar atención. Está bueno que si sos de esas personas te des cuenta enseguida que esto lo aprendiste de chico con tal de superar este miedo a no ser suficiente y quizá hoy en día esté operando ese miedo dentro de vos y quizá te esté saboteando, boicoteándote, esperando recibir del amor, el amor de otras personas. Entonces te dejo la pregunta, ¿cuál es la estrategia que usás al día de hoy cuando te sentís no suficiente? ¿Cuál fue tu estrategia de chico? Quizá no la recuerdes, pero a partir de tu comportamiento de hoy en día, ¿qué puedes concluir a partir de eso? En mi caso te cuento, siempre fui una persona orientada a los logros y recordando me doy cuenta de que mis padres me premiaban cada vez que hacía algo bien, entonces a partir de ahí creé esa estrategia que sigo teniendo hasta el día de hoy. Ha sido muy favorable esta estrategia en determinados momentos, pero siendo consciente de que creé esa estrategia, a partir de mi miedo a no ser suficiente, no dejo que esa estrategia me controle, sino que yo la utilizo cada vez que me conviene. Entonces, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu estrategia? Y a partir de ahí quizá te puedas dar cuenta de muchas cosas que te están controlando hoy el día. ¿Y qué miedos ocultan el miedo a no ser suficiente? Quizá te está costando mucho emprender un negocio, como decía, porque está costando mucho fracasar. Quizá a partir de ahí ese miedo al fracaso oculta el miedo a no ser suficiente. Esto es muy profundo, así que me gustaría que lo puedas ver una y otra vez, que medites sobre tu vida, sobre tus comportamientos, sobre lo que haces, sobre lo que no haces, sobre tus boicots, sobre los comportamientos esos que no entendés, y a partir de ahí darte cuenta de, bueno, de cómo estos dos miedos más profundos pueden estar operando al día de hoy dentro de vos. Vamos a seguir trabajando esto en el próximo video, vamos a ir todavía más en profundidad en el próximo, así que te pido que puedas revisar y entender, contestar estas preguntas para vos, para poder avanzar en el próximo video con la mayor conciencia posible. Te agradezco mucho por ver este video también. Hasta la próxima, nos vemos y espero te haya sido muy útil. Nos vemos pronto. Chau, chau.